De Sirenas. Atenco pueblo ribereño, asentado a la orilla del lago de Texcoco y bañado por las aguas dulces que bajan del cerro, tenía numerosos manantiales y abundantes ojos de agua. La gente del pueblo recuerda uno especialmente hermoso llamado el Manal. En este, todos los días sin faltar yo solo al sonar las 12 en la campaña encantada anunciando el mediodía, una sirena salía a su orilla, desentaba a la sombra de un milenario ahuehuete y comenzaba a cepillar su larga y sedosa cabellera entonando suaves canciones con un dejo de melancolía. Se dice que quien la vio o la escuchó cantar hasta hoy viven prendidos de amor por ella. La sirena también se aparecía en el puerto lugar entre el lugar donde se posan las flores y San Lorenzo, a mediodía se sentaba a la orilla del platel y cantando melodiosamente, cepillaba sus cabellos. Un comerciante que llegaba al pueblo con frecuencia, se enamoró perdidamente de ella. No tenía ni paz ni descanso y entonces planeó robársela. Un día se acercó tímidamente. La sirena no temió pues ya lo había visto muchas veces y presentía su enamoramiento. Cuando el comerciante llegó junto a ella le echó una red, la envolvió en un zarape y se la llevó. Nadie sabe para dónde. Desde entonces empezó a secarse el lago. Los intentos por atrapar a la sirena fueron muchos, pero todos en vano, hasta el día en que alguien, en su loco afán por conseguirla, le disparó varias veces a quemarropa. La sirena empezó a replegarse. Nadie sabe si herida, muerta o indignada. El caso es que hundió el ojo de agua y nunca más volvió a asomarse siquiera. De esa historia que te cuento, en realidad sí existe esa parte. La primera historia, la introducción que te cuento, es esa misma avenida a la que muchas personas cuentan que hace tiempo esa parte era un muelle. Y ese muelle, ahí, como antes todo eso era los patos y toda esa parte era un lago grande y era vegetación silvestre, vegetación selvática, como dice en el principio del texto. Resulta que supuestamente dicen los datos curiosos que de esa parte, así subiendo en la entrada de Bordo y Nezahualcóyotl, toda esa parte era un muelle llegando hasta aquí, hasta el puerto, hasta donde es la subida hacia la bajada. Y tú subes a esa parte y desde esa parte se ve hacia abajo como si hiciera falta algo dentro de esa parte. Y, y justo así en esa parte que te digo, ahí existe esa huehuete, ese árbol grande. Y son historias porque investigas y todo eso y anteriormente se cuenta que hubo vegetación y hubo algunas tribus, se puede decir que no fueron prehispánicas, pero fueron nativas y fueron únicas en la especie que ellas eran. Y se cuenta que hubo animales silvestres y hubo aves silvestres como algún pájaros de gran tamaño como eran los dodos y cosas así. Y también hubo flamingos y ciertas aves o ciertas este, animales que supuestamente existieron hace mucho tiempo y fueron acabando en esta parte, como era solamente un lago, así lago probablemente muy grande, que llegaba de cierta parte a cierta parte. De hecho, de la parte donde yo vivo, todavía más para allá era supuestamente ese lago, y todavía más para allá, como 3 o 4 pueblos casi por la entrada de Texcoco, es donde estaba la otra parte de la orilla. Y todavía cuando subes más arriba de ese lugar, de ese aguahuete que cuenta la historia, hay una parte donde se ve cierta parte del lago de Texcoco. Se puede decir que el lago de Texcoco desde una parte, o sea, desde una planicie más alta. Y bueno, así es la historia. Y aquí la historia no es que alguna vez se te aparece una persona así con cola de pescado y probablemente de repente algún día estás
en la noche quieres salir a dar una vuelta y de repente te encuentras a alguien así como de repente en el unísono, alguien que es una mujer, al menos una mujer. Es raro porque sí pasa. Es raro porque yo, que soy una persona a mi edad, que llegué a salir alguna vez a fumarme un cigarrillo o algo así, sí era muy normal que de repente encontraras a una persona que iba bajando así, mujer. Deja toda la vida galante, X, o sea, pero una mujer a ciertas horas de la noche, por ahí de 3 4 de la madrugada, 2 de la madrugada, es muy raro. Y probablemente eso es lo que hasta la fecha, hasta los días de hoy, son las sirenas. Además de que el ambiente en ciertos tiempos, hoy en día, te estoy hablando por ahí de los 2018, 2019 en adelante, se torna muy frío. Y hace tiempo bajaba mucho la neblina en ciertos tiempos donde se podría decir que igual y por una extraña razón se regresaba el tiempo y tenías una perspectiva de lo que probablemente era ese tipo de ambientes de los barcos. De esa historia que te cuento, en realidad sí existe esa parte. La primera historia, la introducción que te cuento, es esa misma avenida a la que muchas personas cuentan que hace tiempo esa parte era un muelle. Y ese muelle, ahí, como antes todo eso era los patos y toda esa parte era un lago grande y era vegetación silvestre, vegetación selvática, como dice en el principio del texto. Resulta que supuestamente dicen los datos curiosos que de esa parte así subiendo en la entrada de Bordo y Nezahualcóyotl, toda esa parte era un muelle llegando hasta aquí, hasta el puerto, hasta donde es la subida hacia la bajada, y tú subes a esa parte y desde esa parte se ve hacia abajo como si hiciera falta algo dentro de esa parte. Y, y justo así en esa parte que te digo, ahí existe esa huehuete, ese árbol grande. Y son historias porque investigas y todo eso, y anteriormente se cuenta que hubo vegetación y hubo algunas tribus, se puede decir que no fueron prehispánicas, pero fueron nativas y fueron únicas en la especie que ellas eran. Y se cuenta que hubo animales silvestres y hubo aves silvestres como algún pájaros de gran tamaño como eran los dodos y cosas así, y también hubo flamingos y ciertas aves o ciertas este, animales que supuestamente existieron hace mucho tiempo y fueron acabando en esta parte, como era solamente un lago, así lago probablemente muy grande, que llegaba de cierta parte a cierta parte. De hecho, de la parte donde yo vivo, todavía más para allá era supuestamente ese lago, y todavía más para allá, como 3 o 4 pueblos casi por la entrada de Texcoco, es donde estaba la otra parte de la orilla. Y todavía cuando subes más arriba de ese lugar, de ese ahuehuete que cuenta la historia, hay una parte donde se ve cierta parte del lago de Texcoco. Se puede decir que el lago de Texcoco desde una parte, o sea, desde una planicie más alta. Y bueno, así es la historia. Y aquí la historia no es que alguna vez se te aparece una persona así con cola de pescado y probablemente de repente algún día estás en la noche
quieres salir a dar una vuelta y de repente te encuentras a alguien, así como de repente en el unísono, alguien que es una mujer, al menos una mujer. Es raro porque sí pasa. Es raro porque yo, que soy una persona a mi edad, que llegué a salir alguna vez a fumarme un cigarrillo o algo así, sí era muy normal que de repente encontraras a una persona que iba bajando así, mujer. Deja toda la vida galante, X, o sea, pero una mujer a ciertas horas de la noche, por ahí de 3 4 de la madrugada, 2 de la madrugada, es muy raro. Y probablemente eso es lo que hasta la fecha, hasta los días de hoy, son las sirenas. Además de que el ambiente en ciertos tiempos, hoy en día, te estoy hablando por ahí de los 2018, 2019 en adelante, se torna muy frío. Y hace tiempo bajaba mucho la neblina en ciertos tiempos donde se podría decir que igual y por una extraña razón se regresaba el tiempo y tenías una perspectiva de lo que probablemente era ese tipo de ambientes de los barcos y